El aire olía a café quemado y sueños aplazados. Eun frotó sus ojos cansados detrás del mostrador de Moonlight, escuchando por enésima vez la canción de Bull en la radio. ¿Cómo sería vivir en su piel?, pensó, mientras servía un latte con demasiada espuma. La respuesta llegó al día siguiente, cuando despertó en una habitación que parecía sacada de un drama coreano. Luces de neón, ropa de diseñador esparcida y un teléfono con 98 notificaciones. El reflejo en el espejo la dejó sin aliento. Era Bull. El primer shock fue Park Woo. ¿En qué planeta vives hoy?, preguntó él, inclinándose sobre ella en el estudio de baile, su aliento caliente rozándole la oreja. Eun notó dos cosas: que Woo olía a menta y tormenta, y que su sonrisa era un arma letal. En uno donde no sé qué demonios hago aquí, murmuró, sincera por primera vez. Woo se rió, pero su mirada se volvió curiosamente intensa. Extraño. Eres la única persona en esta industria que no miente. Los días se convirtieron en un torbellino de mentiras frágiles y verdades peligrosas. Eun descubrió que el maquillaje de Bull escondía ojeras, que sus uñas perfectas tenían marcas de mordiscos por los nervios. Y Woo era un rompecabezas. Frío con los managers, dulce con los niños que los esperaban afuera, y con ella, un enigma. ¿Por qué me miras así?, preguntó él una noche, mientras compartían un taxi después de un show. La lluvia teñía la ciudad de destellos borrosos. «Porque no eres quien creí», respondió Eun, atrevida. Woo le tomó la mano, su pulgar dibujando círculos en su muñeca. «Tú tampoco». El séptimo día, Eun encontró a Bull en Moonlight, sirviendo café con la torpeza que ella misma solía tener. Se miraron, y algo pasó entre ellas, un entendimiento silencioso. «¿Vas a extrañarlo?», preguntó Bull, con voz quebrada. Eun pensó en Woo, en cómo la había hecho sentir vista por primera vez en su vida. «Sí. Pero creo que él extrañará a la persona que creyó que eras». La magia terminó al amanecer. Eun despertó en su cama diminuta, con el corazón hecho trizas. Hasta que sonó el timbre. Park Woo estaba en la puerta de su apartamento, con sudadera holgada y el pelo revuelto. Llevaba 2 tazas de café de Moonlight en las manos. «Tú», dijo Eun, sin aliento. «Sí, yo», respondió él, con una sonrisa que no era de estrella del pop, sino de chico perdidamente confundido. «Soñé con una chica que trabajaba aquí. ¿Y cuándo te vi hoy?». Eun tomó la taza que le ofrecía. El café tenía demasiada espuma. «¿Y si te digo que no fue un sueño?». Woo le acarició la mejilla, su mirada ardiente. «Entonces empieza por decirme tu nombre. El real. El resto, como dicen, es otra historia. Una que huele a café imperfecto y promesas hechas bajo la lluvia». Eun, susurró, sintiendo como su nombre real sonaba distinto en sus labios, como un secreto que solo ellos dos compartían. «Mi nombre es Eun». Woo sonrió, como si hubiera ganado algo más valioso que un premio musical. «Eun», repitió, probando las sílabas. «Suena a principio». Ella rió, nerviosa, pero antes de que pudiera responder, él entrelazó sus dedos con los de ella y tiró suavemente, acortando la distancia entre ellos. «No sé qué clase de magia fue esa», murmuró Woo, su voz baja y áspera, «pero estos últimos días fueron los únicos en los que sentí que alguien me veía. A mí. No al ídolo, no al producto». Eun tragó saliva. Su pulso acelerado resonaba en sus oídos. «¿Y ahora?», preguntó, desafiante. «¿Me ves a mí, o solo a la versión de Bull que creíste conocer?». Woo no respondió con palabras. En lugar de eso, inclinó su cabeza y la besó, lento pero seguro, como si estuviera reescribiendo su destino con cada segundo que pasaban juntos. Cuando se separaron, Eun jadeó, tratando de recuperar el aliento. «Eso no responde mi pregunta». Woo soltó una risa ahogada, apoyando su frente contra la de ella. «Te vi desde el primer día, Eun. Cuando te tropezaste en el ensayo porque no sabías los pasos. Cuando te comiste 3 platos de tteokbokki en secreto detrás del escenario. Cuando miraste a esa niña en la audiencia como si quisieras decirle que todo iba a estar bien». Hizo una pausa. «Esa eres tú. Y no quiero que cambies». Eun sintió que algo se quebraba dentro de su pecho, algo que había estado allí por años. «¿Y ahora qué?», susurró. «No soy una estrella. Solo soy una estudiante universitaria que no sabe qué hacer con su vida».
Gu le tomó la cara entre sus manos. Pues ahora, dijo, con una sonrisa traviesa, me acompañas a tomar otro café. Y después, quién sabe. Tal vez el universo nos deba otra semana mágica. Ella rió, y esta vez no sonó nerviosa. Sonó libre. Solo si esta vez no me toca trabajar en la cafetería. Gu la miró con complicidad, los ojos brillantes. Lo prometo. Y mientras caminaban juntos bajo la luz del atardecer, Eun supo una cosa. Esta historia apenas comenzaba. ¿Así que no tienes ni idea de qué estudiar? Gu dejó su taza de café sobre la mesa, mirándola con curiosidad genuina. El local estaba casi vacío a esa hora, solo el murmullo de la cafetera y el leve zumbido del refrigerador rompían el silencio entre ellos. Eun jugueteó con el borde de su suéter, sintiendo ese nudo familiar en el estómago cada vez que el tema salía a flote. Ninguna. Solo sé que no quiero pasar la vida sirviendo cafés, respondió, clavando la mirada en las grietas de la mesa. Gu se inclinó hacia adelante, robándole su campo visual hasta que no pudo evitar mirarlo. ¿Y qué te hace feliz? Preguntó, como si fuera la cosa más simple del mundo. Eun abrió la boca para responder, pero se detuvo. Nadie le había preguntado eso antes. No lo sé. Dibujar, tal vez. O escribir. Cosas que nunca parecieron importantes. Gu sonrió, como si hubiera descubierto un tesoro. Entonces haz eso. No es tan fácil, protestó ella, pero Gu ya sacaba su teléfono con determinación. ¿Ves esto? Mostró una nota de voz de su manager. Tengo que grabar una canción nueva en 2 semanas y las letras son un desastre. Deslizó el teléfono hacia ella. Ayúdame. Eun lo miró como si hubiera perdido la cabeza. Yo. Pero si nunca he. ¿Recuerdas lo que dijiste anoche? La interrumpió Gu, su voz baja pero intensa. Que el universo nos debía otra semana mágica. Pues esto es lo más cercano que tengo. El corazón de Eun dio un vuelco. ¿En serio vas a arriesgar tu carrera por un capricho? Gu le tomó la mano, su pulgar acariciando sus nudillos. No es un capricho. Es creer en ti antes de que tú misma lo hagas. El café se enfrió mientras Eun garabateaba versos en servilletas, tachando y reescribiendo, con Gu murmurando melodías al lado. Cuando terminaron, la noche había caído por completo. No es perfecto, advirtió Eun, pasándole la última servilleta. Gu la leyó en silencio. Luego, sin previo aviso, comenzó a cantar. Su voz llenó el espacio vacío del local, transformando sus palabras torpes en algo vivo. Eun sintió que el aire le quemaba los pulmones. Era su historia. Su dolor. Su esperanza. Cuando terminó, Gu la miró con esos ojos que parecían ver demasiado. ¿Sigues pensando que no es importante? Eun no pudo hablar. Solo sacudió la cabeza, atrapada entre el miedo y esa cosa nueva que crecía en su pecho. Gu sonrió, guardando las servilletas como si fueran oro. Mañana vamos al estudio. Y tú vas a decirle al mundo lo que vales. Eun quiso protestar, pero algo en su expresión la detuvo. Por primera vez, el futuro no parecía una carga, sino una promesa. Y cuando Gu le pasó un brazo por los hombros al salir, Eun supo que no importaba cuántas vidas tuviera que vivir, esta era la que elegía. No puedo creer que esté haciendo esto, murmuró Eun, ajustando los audífonos en el estudio de grabación. Las paredes acolchadas parecían absorber su ansiedad, pero sus manos seguían temblando. Gu, sentado frente a ella en la cabina de control, le sonrió a través del vidrio. Respira. Solo es otra tarde en Moonlast, pero ahora el café eres tú, dijo, haciendo que el técnico a su lado soltara una carcajada. Eun cerró los ojos. Recordó el aroma a granos tostados, el sonido de la leche vaporizándose, la rutina que tanto había odiado y que ahora extrañaba de forma absurda. Cuando abrió la boca para cantar, su voz salió temblorosa al principio, pero luego fluyó. Gu la observó como si acabara de descubrir una nueva constelación. Eso, susurró cuando terminó la toma. Eso es lo que el mundo necesita escuchar. Eun se ruborizó hasta las orejas. Es solo un borrador. Es perfecto, la interrumpió él, entrando a la cabina de grabación. Sin previo aviso, le tomó la cara entre las manos. Tan perfecta como eres cuando olvidas pretender ser quien no eres. El técnico tosió discretamente. Chicos,
¿Quieren que grabe el romance o la canción? Gu le lanzó un auricular a la cabeza, pero no soltó a Eun. ¿Lo ves? Hasta el universo conspira. Primero nos intercambia las vidas, luego nos junta aquí. Su sonrisa se volvió traviesa. ¿Qué crees que intenta decirnos? Eun lo miró con falsa severidad. ¿Qué deberías concentrarte en tu carrera en lugar de en teorías ridículas? Gu se rió, ese sonido cálido que ya empezaba a memorizar. Mi carrera acaba de mejorar un 200% gracias a ti. Hablando de eso, sacó su teléfono. Mi manager quiere ficharte como letrista. Eun casi se atraganta con su propia saliva. ¿Qué? Dijo que tiene oído para el talento crudo. Gu hizo comillas con los dedos. Aunque todos sabemos que solo quiere explotar hizo un gesto circular entre ellos. Química creativa. Eun miró el contrato que aparecía en la pantalla. Su nombre real, No Bull, escrito en letras negras. No sé nada de la industria. Y yo no sabía nada de ti hace 2 semanas, respondió Gu, su voz bajando a un susurro. Ahora no puedo imaginar mi música sin tu voz. El técnico volvió a toser. Voy a almorzar. Media hora de puro silencio profesional. Anunció, saliendo con paso exagerado. Cuando la puerta se cerró, Gu no perdió tiempo. Dime que sí, rogó, acercándose hasta que su aliento le acarició los labios. No por el contrato. Por la aventura. Por ver hasta dónde puede llegar esto. Eun sabía que debería pensarlo. Que era una decisión importante. Pero entonces recordó 7 días mágicos, un beso bajo las luces de Lan, y como el chico frente a ella había visto su valor antes que nadie. Sí, susurró, cerrándose en ese espacio entre sus brazos. Pero con una condición. Gu alzó una ceja. ¿Que te lleve a comer tteokbokki después? Eun sonrió. Esa sonrisa verdadera que solo él conocía. Que nunca dejes de recordarme quién soy. Incluso cuando yo lo olvide. Gu selló la promesa con un beso, dulce y salado como los días por venir. Afuera, la ciudad seguía girando. Pero ahí, entre cables y melodías, algo nuevo y maravilloso acababa de nacer. El problema, murmuró Eun una semana después, hundiendo los dedos en el pelo de Gu mientras él descansaba la cabeza en su regazo, es que ahora tengo más dudas que antes. Gu, medio dormitando bajo el sol que entraba por la ventana de su departamento, entreabrió un ojo. ¿No era esto lo que querías? Letras publicadas, tu nombre en los créditos, mi manager persiguiéndote para más canciones. Eun jugueteó con su rizo rebelde. Sí, pero... suspiro. ¿Y si solo tuve suerte? ¿Y si la próxima canción es un desastre? ¿Y si todo esto se acaba mañana? Gu se incorporó de golpe, capturando sus manos entre las suyas. Escúchame, dijo, con una intensidad que le cortó el aliento. La primera vez que cantaste frente a mí, temblabas como una hoja. Ahora escribes versos que hacen llorar a mis compañeros de banda. Le apretó los dedos. ¿Sabes qué cambió? Nada. Solo que ahora lo ves. Eun tragó saliva. ¿Y si no es suficiente? Gu sonrió. Ese gesto lento que siempre la desarmaba. Entonces volvemos a Moonlight. Yo pido el turno de noche. Tú quemas el espresso como antes. Y fingimos que esto nunca pasó. Hizo una pausa dramática. Aunque tendríamos que explicar por qué el técnico nos mandó 78 audios de nosotros tonteando en el estudio. Eun lo golpeó con un cojín, pero rió, esa risa clara que ya no trataba de esconder. Odio cuando tienes razón. Gu la atrapó en un abrazo, rodando hasta quedar debajo de ella. No, no me odias, susurró, rozándole la nariz con la suya. Lo que odias es que te recuerde lo increíble que eres. El timbre del departamento sonó, seguido por la voz del manager a través del interfón. Gu. Las grabaciones empiezan en 1 hora y tu teléfono está apagado. Gu gimió, enterrando la cara en el cuello de Eun. Odio cuando él tiene razón. Eun se separó a regañadientes, pero no antes de dejar un rápido beso en sus labios. Ve. Salva tu carrera. Yo tengo clase en media hora. Gu la miró mientras se ponía la chaqueta, esa mirada que prometaba 1000 cosas no dichas. ¿Cena en el puesto de tteokbokki? Eun asintió, ajustándose la mochila. Solo si llegas tarde otra vez y tu manager me echa la culpa.
Gu rió al salir, y Eun supo, con una certeza que le calentaba el pecho, que este desorden imperfecto era exactamente donde debía estar. ¿Sabes cuál es tu problema? Hani dejó caer su mochila sobre la mesa de la biblioteca, interrumpiendo a Eun que revisaba frenéticamente sus apuntes de literatura. Piensas demasiado. Eun alzó la vista, haciendo una mueca al ver el café manchando las páginas de su cuaderno. Tengo un examen final en 3 horas y acabo de firmar un contrato para escribirle canciones a un ídolo. Tengo derecho a pensar. Hani se inclinó, apoyando los codos en la mesa con una sonrisa pícara. Exacto. Firmaste. Con tu nombre. Por tu talento. Hizo una pausa dramática. Y aún así estás aquí, sudando sobre teorías literarias que ni a tu profesor le importan. El teléfono de Eun vibró. Un mensaje de Gu. Manager dice que necesitamos puente para el segundo verso. Como el café de las 3 de la madrugada, o, como tu mirada cuando mientes. PD. Llegaré tarde a la cita. De nuevo. Eun sintió que la boca se le llenaba de sonrisa antes de poder evitarlo. ¿Ves? Hani señaló el teléfono como si fuera prueba irrefutable. Hasta tu novio famoso cree en ti más que tú misma. No es mi novio, protestó Eun automáticamente, aunque el rubor en sus mejillas la delataba. Ah, claro. Por eso se te queda mirando como si fueras la última dona en una dieta. Hani le lanzó una goma de borrar. Ve. Tu examen puede esperar. Tu vida, no. Eun miró el reloj, luego sus apuntes, finalmente el mensaje de Gu. Con un suspiro dramático, guardó sus cosas. Si repruebo, esto es culpa tuya. Hani le pasó un cuaderno nuevo. Si repruebas, siempre puedes escribirle una balada triste a Gu sobre ello. Ganarás el Grammy y nadie recordará tu promedio académico. El campus brillaba bajo el sol de mediodía mientras Eun caminaba, sintiendo por primera vez que sus pasos no titubeaban. Sacó su teléfono y respondió el mensaje. Como tu mirada cuando mientes. Pero solo si me explicas después qué significa. PD, esta vez te toca pagar los Teokbokkeiki. Cuando miró hacia arriba, el mundo parecía más brillante, como si finalmente estuviera en foco. Quizás Hani tenía razón. Quizás algunas respuestas no estaban en los libros, sino en atreverse a vivir la pregunta. El café de las 3 de la madrugada es mejor. La voz de Gu surgió justo detrás de su oreja, haciendo que Eun diera un respingo y casi tirara su teléfono. Giró para encontrarse con él, disfrazado con una gorra y mascarilla, pero esos ojos traviesos eran inconfundibles. Casi me matas del susto. Eun le dio un golpe en el hombro. ¿No que llegabas tarde? Gu se deslizó en el asiento frente a ella en la cafetería del campus, quitándose la mascarilla solo lo suficiente para robar un sorbo de su bebida. El manager canceló la reunión. Hizo una pausa dramática. Porque aparentemente, el puente puede esperar, pero tu sonrisa no. Eun lo miró con escepticismo. Jamás dijo eso. Lo pensó muy fuerte. Gu sonrió, ese gesto de niño malcriado que siempre la derretía. Además, alguien tenía que salvarte de estudiar en un día tan hermoso. Eun miró por la ventana. La verdad era que el sol bañaba el patio central, donde grupos de estudiantes reían y compartían comida. Un contraste demasiado tentador frente a sus libros. Tengo que aprobar este semestre, murmuró, pero sin convicción. Gu extendió su mano sobre la mesa, palma arriba. Una invitación. ¿Sabes qué es lo mejor de haber vivido en tu piel esos días? Preguntó, bajando la voz. Aprendí que Eun, la verdadera Eun, escribe mejor cuando deja de obligarse a seguir guiones ajenos. Eun sintió un nudo en la garganta. ¿Y si fallo? Gu entrecerró los ojos, como si la respuesta fuera obvia. Entonces cantaremos sobre el fracaso. Y será hermoso. El timbre del campus sonó, marcando el inicio del examen. Eun miró el reloj, luego la mano de Gu, esperando. Con un suspiro que era mitad resignación, mitad liberación, cerró su cuaderno. Odio cuando tienes razón. Gu se levantó de un salto, tirando de ella hacia la puerta. No, no me odias. Odias que la universidad no tenga una clase sobre cómo ser tan brillante como ya eres. Eun rió, dejando atrás los libros y las dudas. El sol era cálido en su rostro, la mano de Gu firme en la suya, y por primera vez en mucho tiempo,
El futuro no era una incógnita, sino una canción esperando ser escrita. El patio de la universidad estaba invadido de estudiantes cuando aparecieron, pero nadie pareció reconocer a Gu entre la multitud. O quizá nadie esperaba encontrar a una estrella del K-pop sentada en el césped, alimentando a patos del estanque con trozos de pan de la cafetería. No deberías darles eso. Eun señaló el pan en su mano. El pan blanco es malo para ellos. Gu levantó una ceja, divertido. ¿Ahora eres experta en nutrición aviar además de composición musical? Solo digo que si vas a hacer algo, hazlo bien, respondió ella, arrebatándole el pan y sacando de su mochila un puñado de semillas que guardaba para alimentar a los gatos del campus. Esto es lo que comen. Gu la miró con esa expresión entre asombro y ternura que siempre le hacía perder el aliento. ¿Ves? Esto es lo que digo. Ni siquiera alimentar patos puede hacerte a medias. Tomó algunas semillas de su mano, rozando sus dedos deliberadamente. ¿Cómo no voy a creer en cada palabra que escribes? El sonido de una cámara disparándose los hizo girar. Un estudiante los observaba con los ojos como platos, el teléfono aún levantado. Perdón. Es que... eres Park Gu. Balbuceó el chico antes de salir corriendo. Gu suspiró, resignado. Bueno, fue lindo mientras duró. En 10 minutos estaremos en todas las redes. Pero en lugar de soltar su mano como esperaba, Eun la apretó con más fuerza. ¿Sabes qué? Que lo publiquen, dijo, desafiante. Ya no quiero esconderme. Gu se quedó quieto un momento, como si necesitara grabar ese instante en su memoria. Luego sonrió, lento, genuino. En ese caso, se inclinó hacia adelante hasta que sus labios estuvieron a un suspiro de los de ella. ¿Qué opinas de darles algo realmente digno de viralizarse? El grito ahogado de unas estudiantes cerca les recordó que, efectivamente, ya no estaban solos. Eun rió contra sus labios antes de cerrar la distancia, mientras alrededor el campus estallaba en murmullos y más flashes de cámaras. El rumor se esparció más rápido que el wifi del campus. Para cuando llegaron al edificio de música, ya había un grupo de estudiantes apiñados en la entrada, teléfonos en alto. Gu tensó los dedos entre los de Eun, pero no se apartó. ¿Segura? Murmuró, aunque su sonrisa delataba que ya conocía la respuesta. Eun sintió el peso de decenas de miradas curiosas, los murmullos que repetían su nombre junto al de él. Un mes atrás, habría soltado su mano y huido. Hoy, solo ajustó su grip. Nunca tanto. El caos estalló cuando Gu le abrió la puerta con una reverencia exagerada. Preguntas, flashes, alguien gritando «Les juro que son pareja», a todo pulmón. Dentro del estudio, el técnico levantó la vista con cara de resignación. «Ah, genial. Ahora mi estudio es un zoo», gruñó, pero les pasó las partituras con un guiño. Por lo menos graben algo bueno para justificar el escándalo. Gu tomó el micrófono de prueba, pero en lugar de comenzar, lo extendió hacia Eun. «Tu primera. La que escribiste ayer». Eun miró el papel donde había garabateado sus dudas a las 3 de la madrugada. Letra sobre miedo a no ser suficiente, sobre sueños que pesan más que las alas. Justo cuando iba a negarse, Gu acercó su boca al micrófono secundario. «Juntos», susurró, y el aliento le hizo cosquillas en la oreja. Como siempre debería haber sido. La primera nota salió temblorosa. La segunda, menos. Para el coro, Gu se unió, su voz envolviendo la suya como un abrazo. Afuera, los murmullos cesaron. El técnico olvidó su café enfriándose. Y Eun entendió, en algún lugar entre el verso y el puente, que esto era lo opuesto a esconderse, dejar que el mundo escuchara, por fin, la canción de su verdad. El silencio al terminar fue más elocuente que cualquier aplauso. Por la ventana del estudio, Eun vio caras boquiabiertas, algunos ojos brillando con lágrimas mal disimuladas. Hasta el técnico se había quedado con los audífonos a medio poner, como si temiera perderse un segundo del eco que quedaba en el aire. Gu fue el primero en romper el hechizo, su hombro rozando el de ella al inclinarse hacia el micrófono. Como el café de las 3 de la madrugada, dijo, su voz grave teñida de una vulnerabilidad que rara vez mostraba en público. Porque sabe a insomnio y a verdades que solo se dicen en voz baja. Eun sintió que el corazón le latía en las sienes. Esas eran las palabras que había tachado con fuerza en su cuaderno, las que creía demasiado crudas para compartir. El técnico tosió,
ajustando controles con dedos que temblaban levemente. Bueno, esto va a arruinar mi reputación de cínico, murmuró. Malditos adolescentes haciendo arte genuino en mi turno. Afuera, alguien empezó a aplaudir. Luego otro. Hasta que el pasillo entero resonó con palmas que sonaban a perdón, a gratitud, a yo también he sentido esto. Gu miró a Eun como si acabaran de ganar un Grammy, pero su susurro era solo para ella. ¿Ves? No era el pan para patos. Era esto. Siempre fue esto. Eun respiró hondo, el peso de sus miedos levantándose como globos al sol. No había magia, no había pieles prestadas. Solo dos personas imperfectas creando algo perfecto en su honestidad. Cuando salieron del estudio, los estudiantes se abrieron en un pasillo espontáneo. Algunos sacaban fotos todavía, pero ahora había más sonrisas que flashes. Oye, Gu le rozó el meñique con el suyo, discreto. ¿Todavía quieres esos tteokbokki? Eun entrelazó sus dedos completos esta vez, sintiendo como las cicatrices de sus dudas se convertían en alas. Solo si prometes no compartir el último kimchi. Gu rió, ese sonido despreocupado que ya empezaba a ser su canción favorita. Lo prometo. Pero lo de viralizarnos. Hizo un gesto hacia las cámaras que aún lo seguían, ese barco ya zarpó. Eun sonrió, mirando al frente. Mejor. Así no tendré que explicar por qué falté al examen. Y mientras caminaban hacia la puesta de sol, los murmullos del campus a sus espaldas sonaban menos a chismes y más a principio de leyenda. Su leyenda. El puesto de tteokbokki estaba más lleno que de costumbre, y Eun notó las miradas furtivas, los teléfonos disimulados sobre las mesas. Gu, en lugar de molestarse, pidió porción doble de salsa picante y se sentó en el taburete más visible. ¿No que odiabas que te graben comiendo? Susurró Eun, aceptando el palillo que le ofrecía. Gu se encogió de hombros, mordiendo un trozo de pastel de arroz con una expresión teatralmente estática que hizo reír a un grupo de chicas cerca. Hoy es diferente. Pasó el plato para compartir, sus dedos manchados de rojo. Hoy es nuestra historia, no la suya. El primer bocado le quemó a Eun la lengua, pero valió la pena por la cara que puso Gu cuando ella no hizo el gesto de dolor que él esperaba. ¿Cuándo aprendiste a aguantar el picante? Preguntó, impresionado. Los días que trabajé turno nocturno en Moonlight, respondió, limpiándose la comisura de sus labios con el pulgar. La dueña me daba sopa de fuego para mantenerme despierta. Gu la miró como si acabara de recitar poesía. Nunca dejas de sorprenderme. El timbre del teléfono de Eun cortó el momento. Un mensaje de su profesor de literatura, ausente en el examen. Justifique antes de mañana o repite el semestre. Gu leyó el mensaje sobre su hombro y soltó un silbido. Bueno, esto es lo que pasa cuando eliges arte sobre deber. Pero su sonrisa se desvaneció al ver la expresión de Eun. Oh, podríamos ir ahora mismo a su oficina. Eun miró el reloj. Las 7:43 de la tarde. A esta hora solo estará el conserje. Gu se levantó tan rápido que casi tira el taburete. Perfecto. Los conserjes saben todos los secretos. Le lanzó un billete al dueño del puesto. Guarde lo que sobra. Volveremos. El campus nocturno olía a hierba recién cortada y posibilidades. El conserje, un hombre mayor con gafas gruesas, ni siquiera alzó la vista cuando entraron. El profesor Kim se fue hace una hora, dijo antes de que hablaran. Pero dejó esto para la estudiante Eun. Deslizó un sobre amarillo a través del mostrador. Dentro, un único papel con 3 palabras. Ensayo sobre la autenticidad. 48 horas. Gu leyó el mensaje y rompió a reír. Viejo sabio. Sabía que elegirías cantar. Eun apretó el papel contra el pecho. El conserje tosió discretamente. Ah, y Joven Park, añadió, señalando un cartel de prohibido grabar. La próxima vez que quieran un dueto en mi pasillo, avisen. Tengo mala espalda para tanto drama. Fuera, bajo las primeras estrellas, Gu envolvió a Eun en su chaqueta, su aliento formando nubecillas en el aire fresco. ¿Sabes lo único que falta para que este día sea perfecto? Eun se inclinó hacia su calor. ¿Qué? Que admitas que el pan para patos sí funcionó. Ella le dio un codazo, pero se aferró a su brazo mientras caminaban de vuelta al puesto de comida, donde su cena los esperaba, ahora fría pero tan real como todo lo demás.
El ensayo sobre autenticidad terminó siendo escrito en las horas muertas entre grabaciones, sobre servilletas de la cafetería universitaria y el respaldo de recibos viejos. Eun lo entregó con tinta manchada de café y una postdata que decía: «Perdón por la letra. La vida no viene en borrador». El profesor Kim lo leyó frente a toda la clase la semana siguiente, sin mencionar su nombre. Pero cuando llegó al final, a esa parte donde Eun había escrito «Ser real duele más que cualquier personaje, pero al menos el dolor tiene sabor a verdad», hizo una pausa y murmuró: «Finalmente, alguien que entiende el punto». Gu, por su parte, usó el puente que Eun escribió esa noche en el estudio. La canción llegó al top 10, pero lo más importante fue el crédito en letra pequeña. «Gracias a por recordarme que las mejores melodías son las que ya llevamos dentro». No fue un final de cuento. Algunos días, Eun todavía se despertaba sobresaltada, tocándose la cara para asegurarse de que seguía siendo ella. Gu a veces se perdía en su personaje de ídolo, hasta que el timbre especial de Eun en su teléfono, el sonido de una cafetera en Moonlight, lo traía de vuelta. Pero cuando los flashes se apagaban y las aulas se vaciaban, había tteokbokki compartido en taburetes de plástico, manos que se encontraban bajo mesa sin importar quién mirara, y esa canción que seguían escribiendo juntos, verso a verso, sin saber cómo terminaría. Y tal vez ese era el secreto. No hacía falta un gran final. Solo bastaba seguir creando, tropezando y levantándose, día tras día, en la certeza de que, por primera vez en sus vidas, ya no estaban solos en el intento. El último día de clases, mientras empacaba sus cuadernos, Eun encontró una nota garabateada en la contraportada de su libro de texto. El universo no se equivocó al intercambiarnos. Solo necesitábamos recordar que, al final, la mejor versión de nosotros mismos siempre fue la que eligió amar en voz alta. W. Afuera, bajo el mismo árbol donde todo comenzó, Wu esperaba con 2 tazas de café. Una perfecta, otra con demasiada espuma. Y así, sin fanfarrias ni cámaras, simplemente comenzaron su siguiente canción.